Ok, ya está grabando. Va. Entonces, ¿qué podemos...? Aquí díganme ustedes, ¿qué hago yo para encontrar la aceleración? Según la gráfica, a partir de la gráfica, digamos. Ujú. Pero Sacar la específicamente, ¿qué pendiente. hago? Sacar la pendiente. Ujú, correcto. Entonces vamos a sacar la pendiente. ¿Por qué decimos la pendiente? Porque como vimos que la velocidad es el cambio en la posición con respecto al tiempo, decimos que la aceleración es el cambio en la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, cabal, sacamos una pendiente. Entonces, la aceleración, ¿qué sería? Una velocidad sub cero menos, empieza en cero, entonces aquí va a ser cero. Partido, ¿en cuánto tiempo llega a esa velocidad? En un tiempo sub cero. Entonces ahí está, ya tenemos que la aceleración es una velocidad sub cero partido un tiempo sub cero. Voy a poner velocidad 1 para no confundirlo. Pero ¿qué pasa? Que empieza en cero. No hay una velocidad inicial. Entonces esa velocidad 1 la podemos descartar. Entonces ya tenemos de que la velocidad final, o más bien la función que nos dice la velocidad en cualquier instante de este tramo, únicamente de este tramo, es aceleración, o sea, una velocidad sub cero sobre un tiempo sub cero por el instante que querramos. Entonces, ojo aquí, que podemos, ya tenemos una función y que nos dice esa función. Esa función nos dice, por ejemplo, yo quiero saber la posición en este instante. Va, entonces meto ese instante, ese tiempo, adentro de la función que saqué y efectivamente me va a tirar la velocidad en ese instante. Entonces, si nos, tenemos esto y nos piden la velocidad, tenemos que proporcionar una función y ya si nos dicen en un momento en específico, ya solo evaluamos esa función. Siguiente paso, ya sacamos la aceleración, entonces ya tenemos otro paso. ¿Qué sigue? Ahora saquemos el desplazamiento. Entonces, ¿cómo sacamos el desplazamiento? Ya vimos que el desplazamiento es la integral de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Y qué es la integral? La integral es el área bajo la curva. Entonces, saquemos el área que está encerrada por este tramo. Entonces, el tramo que nos interesa es de 0 al tiempo sub 0. O sea, esta área de aquí. Va, saquémosla. Sencillo. Es el área de un triángulo. Por lo tanto, X, o sea, el desplazamiento, sería, tenemos base por altura, o sea, velocidad sub 0 por un tiempo sub 0. Como es un triángulo, partido 2. Y ahí está. Así de fácil. Ahí tenemos el desplazamiento de 0 a un tiempo sub 0. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no nos piden desde 0? Si nos piden desde otro instante después. Entonces, sencillo. Solo vamos a sacar el área que esté encerrada por ese intervalo. Entonces aquí toca como que ya hacer un poco más de análisis. Entonces, por ejemplo, hasta aquí podemos cortar. Entonces primero sacamos el área del cuadrado y después sacamos el área del triángulo. ¿Sí? Entonces aquí podemos como que ya ir usando un poquito de geometría para ir encontrando más cosas. Ok, entonces ahora sí, hagamos un par de problemas. Así, vamos practicando. Entonces, este es un problema bastante útil y si lo pueden resolver, no van a tener ningún problema. Imaginemos que tenemos un pozo y ese pozo tiene una altura que no conocemos. ¿Sí? Desconocemos la altura, pero ¿qué podemos hacer? Entonces,
justo a la orilla del pozo, justo a este nivel, vamos a soltar una piedra. Entonces la dejamos ir y empieza a caer. Y luego de que la soltamos, pasan 2 segundos en lo que nosotros escuchamos que la piedra cae. Entonces aquí es bien fácil decir una cosa. Podríamos decir, bueno, se tardó 2 segundos en la piedra caer al pozo, caer al fondo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí podemos decir que la final es igual a la altura inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio, ustedes usan el negativo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y yo sé que se tardó 2 segundos, entonces meto eso en la ecuación y ahí está, ya tengo la altura. Eso está malo. A ver si alguien sabe por qué. Repetí la pregunta, porfa. Ok, que soltamos la piedra y nosotros escuchamos el golpe al fondo del pozo a los 2 segundos. Entonces podríamos meter esos 2 segundos adentro de la expresión que conocemos. Pero ¿por qué creen de que no podemos hacer eso? Hay un detalle ahí. ¿De por qué no podemos tomar esos 2 segundos, digamos? Ajá. Yo digo que tal vez porque el sonido, por la velocidad del sonido, no llega más tarde, digamos. Exacto, cabal. Cabal. ¿Qué pasa ahí? Si nosotros nos basamos en el oído, en cuánto tiempo tarda algo en que nosotros lo escuchemos, hay que contemplar también la velocidad del sonido. La velocidad del sonido es un valor constante. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Vamos a plantear esos 2 segundos. Los vamos a dividir en 2 tramos. Vamos a dividir primero el tiempo que en realidad le tocó, vamos a ponerle tiempo 1, el tiempo que en realidad le tomó la piedra caer al fondo del pozo, y un tiempo 2, que es el tiempo que le tomó al sonido viajar del fondo del pozo hacia nosotros. Entonces, esos 2 tiempos sumados ya nos dieron esos 2 segundos. Entonces, aquí hay que contemplar también la velocidad del sonido. Entonces, ¿cuál es la velocidad del sonido? Es un valor constante. La velocidad del sonido es aproximadamente 343 metros sobre segundo. Entonces, fíjense algo interesante aquí. Es una velocidad constante y la caída libre de la piedra es aceleración constante. Entonces, aquí estamos mezclando los 2 tipos de movimiento. Entonces, pregunta, ¿cómo encontramos el tiempo que le toma a la piedra caer al fondo? El tiempo 1, ¿cómo lo encontramos? Ahí sí no sé. Entonces, Sería, apliquemos las expresiones que conocemos. Entonces, aquí vamos a plantear todas las opciones posibles que tengamos. Entonces, planteemos primero el más sencillo. El más sencillo es el tiempo que le toma al sonido viajar. ¿Por qué? Porque como es a velocidad constante, es mucho más sencillo. Entonces, sabemos que la velocidad es igual a lo que se haya desplazado a partir de un tiempo. ¿Cuánto se desplazó? La velocidad del sonido se desplazó la altura. ¿Sí? La altura que desconocemos. Entonces, se desplazó esa altura. ¿En cuánto tiempo? Sabemos que fue en un tiempo 2 que tampoco conocemos. Pero sabemos que ese tiempo 2 sumado con el tiempo 1 nos tiene que dar 2 segundos. Va. Entonces ya podemos decir que el tiempo 2 es igual a una altura partido de la velocidad del sonido. ¿Cómo encontramos ahora el tiempo 1? Entonces con el tiempo 1 ya tenemos que usar nuestras expresiones de aceleración constante. ¿Por qué? Porque caída libre, acuérdense siempre,
está siendo acelerado debido a la gravedad. Entonces, de todas las expresiones que tenemos varias. Tenemos que y final es igual a y inicial más velocidad inicial por tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Tenemos que y final es igual a y inicial más el promedio entre velocidades por el tiempo y que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por el cambio de y. Entonces les pregunto a ustedes, de estas expresiones, ¿cuál nos conviene más? Depende de los datos que tengamos, ¿o no? Ujú. ¿Qué datos tenemos? Gravedad también es ahorita, ¿o no? Ujú. Ahorita estamos encontrando lo de la velocidad del sonido, ¿verdad? No. Ya lo de la piedra. Ajá, ya lo de la piedra, ¿cuánto tiempo le toma caer? Yo pienso que la segunda, despejando el tiempo, ¿no? Ok, eso es una opción. Veamos qué pasa si usamos esa. Tiene velocidad final, la cual desconocemos y tampoco nos está pidiendo el problema. Y el verdadero problema aquí es que no tenemos la altura. Esa expresión no nos proporciona un estudio, cómo analizar la altura que se desplazó. Entonces no nos conviene mucho. Entonces, si se dan cuenta, como no necesitamos la velocidad final, podemos descartar podemos descartar esta, y podemos quedarnos solo con la de arriba. Entonces, si nos quedamos solo con la de arriba, ¿qué pasa aquí? Aquí no podemos despejar tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo tenemos una función cuadrática. Tendríamos que aplicar la general para poder sacar el tiempo. Entonces aquí ya podemos como que empezar a hacer un poco de análisis matemático. Hasta aquí, sí, se acabó la física. ¿Sí? Una vez que ya tenemos las expresiones y que hicimos el análisis, hasta ahí llegó el análisis físico. A partir de ahorita es puro análisis matemático. Entonces aquí hay que usar pura mate, ver cómo despejamos, cómo igualamos o cualquier cosa, ya para poder llegar a la respuesta. Entonces, veamos qué se puede hacer. ¿Alguna idea? ¿Sí? Pero mira, yo tengo una duda antes. O sea, ¿tú nos recomendás que, por ejemplo, aquí, aunque pudiéramos haber usado la segunda fórmula, que usemos la primera porque usamos más datos de los que nos dan, digamos? No, no es por eso. Para este problema en específico, yo voy a usar la primera expresión porque tiene los datos que yo necesito. Entonces, si te das cuenta, descarté la segunda, porque con la Porque no segunda yo tenía. no podía usar la altura. Ok. Y como yo sí quiero la altura, entonces no me iba a funcionar. Entonces, Ok. lo que ustedes tienen que encontrar, lo que tienen que enfocarse, es encontrar qué expresión sí tiene los datos que ustedes necesitan. Entonces, vean qué datos tienen, qué dato falta. Y si en caso el problema es más complejo, podemos usar más de una o podemos incluso combinar con velocidad constante. Entonces ahí viene también un poco el análisis físico y matemático de ya ir viendo qué camino me conviene más seguir. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Si sabemos que este tiempo de aquí, voy a escribir de una vez, este es un tiempo 2, podemos empezar a hacer un poco más de análisis. Vamos a caer la piedra. Entonces, cancelamos esto.
Entonces, el hecho de que se nos cancele nos hace más sencillo el problema. ¿Por qué? A ver, eso sí es matemático. ¿Quién me dice por qué el que se haya cancelado la velocidad inicial hace más sencillo el problema? Esto ya es matemático, ya no es físico. Porque son menos cálculos. Ajá, pero específicamente hay un detalle ahí que nos hace más sencillo el problema. Porque ya solo consideras la gravedad y ya no hay una velocidad que afecte. Más o menos, más o menos. Nos hace más sencillo el problema porque nos elimina un tiempo. Entonces, ¿cuál era el problema que les había dicho al principio? Que yo no podía despejar para el tiempo. ¿Por qué? Por ser una función cuadrática. En cambio, ahora que cancelamos ese tiempo, ya solo nos queda el t cuadrado. Y ese sí podemos despejarlo. Entonces, veamos. Ahora tenemos un cambio en la altura. Entonces, es igual a 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, ya podemos despejar. Nos quedaría que el tiempo es la raíz de 2 veces el cambio sobre la gravedad. Entonces, ahí ya despejé yo. Y sí, ahí está despejado. Pero tenemos un negativo adentro de la raíz. Entonces, veamos si estamos yendo por buen camino. ¿Por qué? Porque no nos puede quedar un negativo adentro de una raíz. Entonces, tenemos ese negativo y se está multiplicando por el cambio en la altura, por el delta y. Pero ¿qué pasa con el delta y? ¿Es positivo o negativo? Si estás tomando cuando ya cayó sería negativo. O sea, si, digamos, si tomas la altura final o no sé cómo decirlo, cuando ya está en el piso sería menos. Sí, cabal, porque su altura inicial era 1 y su altura final fue 0. Entonces, ese cambio de posición implica un desplazamiento negativo. Entonces, el menos que estaba multiplicándose se va a anular con el negativo del desplazamiento. Entonces, nos va a quedar positivo y esa raíz sí podemos hacerla. Entonces, sí vamos por buen camino. Pero, ¿qué más podemos hacer aquí? Podríamos de una vez omitir esos negativos. Entonces, voy a de una vez quitar el negativo y de una vez voy a poner 2h porque yo sé que el desplazamiento vertical es la altura. Entonces, ahora sí, sabemos que se tardó 2 segundos, que eso incluía el tiempo 1, que cuánto dijimos que era, este es el 1. Va, el tiempo 1, acabamos de ver que es esta raíz, más el tiempo 2, que ya vimos que es este. Entonces, ahora sí, conocemos todos los datos, podríamos empezar a ver cómo podemos despejar la h de aquí. El problema aquí es que la h está dentro de una raíz. Entonces, eso es algo que puede ser común. Entonces, hay que tener cuidado y ver qué otro camino podemos tomar. Entonces, igual esto ya no es físico, sino que esto ya es matemático. Si tenemos una variable en una ecuación y en la misma ecuación tiene un grado distinto, no podemos resolverla solo así. No podemos solo despejar la h. Entonces, tenemos que ver por qué otro lado le podemos entrar el problema. Entonces, vamos a ver. Yo podría plantearlo de otra forma. 2 segundos es igual a este T1 más el T2. Entonces, ¿hay algún dato que tengamos en común? Pues sí, la altura. Entonces, mejor en cada caso despejemos para la altura. Entonces, en el caso del tiempo 2,
para la altura, tendríamos que la altura es igual al tiempo 2 por la velocidad del sonido. Y en el caso del tiempo 1, tendríamos que, si despejamos para la altura, tiempo 1 cuadrado por gravedad partido 2 es igual a altura. ¿Ok? Entonces ahora igualemos las alturas. Tendríamos tiempo 2, velocidad del sonido, igual a tiempo 1 cuadrado por gravedad partido 2. Va. Pero ahora que llegamos a lo mismo, otra vez tenemos dos tiempos, ¿qué hacemos? Entonces, aquí hay algo interesante. Tenemos una ecuación, dos incógnitas, pero ¿qué sabemos? De entradita sabemos de que la suma entre los dos tiempos es igual a 2. Entonces, ahora sí, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, ya podemos resolver. Entonces, hay dos opciones, evaluemos las dos. La primera es, en este caso, igualar la segunda expresión para el tiempo 1 y meterla en la expresión. Probemos. Tiempo 1 sería igual a 2 segundos menos tiempo 2. Y si la metemos aquí en la expresión, tendríamos esto de aquí, lo cual es una opción. Ahora consideremos la otra opción, que es despejar mejor para el tiempo 2. Tiempo 2 será igual a 2 menos el tiempo 1. Entonces, eso nos quedaría 2 menos tiempo 1 por la velocidad del sonido es igual al tiempo 1 por gravedad dividido entre 2. Entonces, fíjense que aquí, esto es el cuadrado, ahí está. Cualquiera de los dos caminos sería correcto, ¿sí? Entonces, y eso es algo que también ya es meramente matemático, ya no tanto físico. Que cuando ustedes tengan que igualar dos expresiones o tengan que despejar para una variable porque tienen un sistema de 2 por 2, entonces cualquiera de los dos caminos es válido. Pueden despejar para una y meterla en la otra expresión o despejar para la otra. Entonces, los dos caminos les tienen que dar exactamente la misma respuesta. Pero, ¿qué les puedo dar de consejo? De la vida más fácil, ¿sí? Siempre busquen, aquí sí se vale usar el camino más sencillo, pero siempre y cuando, obviamente, estén seguros de que ese camino sea el correcto. Entonces, acá, como es algo sencillo, tenemos una expresión lineal y la otra es cuadrática por un término. Entonces, no nos vamos a complicar tanto. Vamos a usar la segunda, la que está en azul, porque ahí no tenemos que elevar al cuadrado una expresión. Entonces, porque elevar al cuadrado, pues podríamos hacerlo. No es nada del otro mundo, pero ahorita mejor hagámonos la vida más fácil. Entonces, comencemos. Si sacamos de factor común la velocidad del sonido, tendríamos 2ds menos tiempo 1 por ps igual al tiempo 1 al cuadrado por g dividido 2. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tengo una variable que sería el tiempo al cuadrado y también en la ecuación está de grado 1. ¿Qué es esto? Esto es una expresión, una fórmula cuadrática. Entonces, si es cuadrática, igualemos, despejemos para 0, perdón, y ya podemos solo meterlo a la calculadora. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos 0 es igual a tiempo 1 al cuadrado por gravedad sobre 2 más tiempo 1 por velocidad del sonido menos 2 veces velocidad del sonido.
Para que se vea más bonito, lo voy a multiplicar todo por 2. Entonces me quedaría de esta forma. Esto lo hago porque me gusta más verlo sin, ¿cómo se llama? Sin fracciones, pero lo pueden dejar así si quieren. Entonces ahora sí, ya tenemos una expresión cuadrática. Esto ahora sí ya lo podemos responder. Entonces simplemente lo metemos a la calculadora. Entonces, si en caso alguien no tiene calculadora que resuelve funciones cuadráticas, no hay problema. Entonces, lo que sí es que tienen que aplicar la fórmula general, tendrían que aplicar la de x es igual a menos b más menos b cuadrado menos 4 por ac partido 2a. Y ahí sacarían los dos tiempos. Entonces, si alguien, su calculadora no resuelve funciones cuadráticas, lo puede hacer así. Y si alguien ahora sí lo hace, hágase la vida más fácil y resuélvalo con la calculadora. Entonces simplemente metemos la expresión, el tiempo 1 al cuadrado se está multiplicando por gravedad. Luego el otro es 2 por la velocidad del sonido, dijimos que es 343 metros por segundo. Menos 4 por la velocidad del sonido. Entonces nos da dos tiempos. Primero tenemos que el tiempo 1 vale 1.95 segundos. Y el otro tiempo que tengo es menos 71.9 segundos. Ahora bien, ¿quién me dice cuál usamos y por qué? Yo creo que el 1, porque el tiempo no puede ser negativo, ¿sí? Ajá. Exactamente. Entonces, aquí va otra parte importante de análisis físico. Matemáticamente, cualquier cosa me puede dar negativo. Simplemente, o sea, el hecho de que aquí me quede negativo, matemáticamente es totalmente válido. ¿Por qué? Porque a la mate no le importa si yo quiero que mis tiempos sean positivos. La mate me va a tirar las respuestas y ya. Pero nosotros ya nos toca hacer el análisis de cuál usar. Entonces, justamente, tenemos que elegir el positivo. ¿Por qué? Porque físicamente no existe el tiempo negativo. Entonces, eso es algo que de ley hay que grabárselo en la mente. Siempre usamos el tiempo positivo. Entonces, vamos a descartar el negativo. Entonces, ahora sí ya tenemos el tiempo que de verdad le tomó a la piedra atravesar todo el pozo. Y que sabemos de que este tiempo, estos 1.95 segundos, más el tiempo que le tomó al sonido, es igual a 2 segundos. Entonces, a 2 segundos simplemente le restamos esto. Y ya sabemos que el tiempo que le tomó al sonido sería de 0.05 segundos. Ahí está. Ok, ya tenemos los dos tiempos. Ahora es que tenemos los dos tiempos, ahora sí, ya podemos encontrar la altura. Entonces, ¿qué habíamos dicho? De aquí arriba tenemos esta expresión de aquí. Simplemente, altura es igual al tiempo que le tomó al sonido por la velocidad del sonido. Entonces, ¿cuánto le tomó al sonido? Dijimos que 0.05 segundos. ¿Y cuánto es la velocidad del sonido? 343 metros sobre segundo. Va. Entonces, hacemos simplemente esa multiplicación. Y tenemos que el pozo tiene una profundidad, una altura de 17.15 metros. ¿Sí? Ahora, solo por curiosidad, o sea, lo voy a poner en otro color incluso, solo por quitarnos la duda.
saquemos la altura. Si hubiéramos usado los 2 segundos como tal, entonces hubiéramos tenido que ese delta H era igual a la velocidad inicial por el tiempo la cancelábamos porque era 0. Solo nos quedaba un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, si metíamos solo así los 2 segundos, teníamos 4.9 por 2 al cuadrado, 19.6 metros. Dense cuenta de que sí hay una diferencia. Hay una diferencia de poco más de 2 metros. Entonces, aquí es donde ya hay que darse cuenta de que sí importaba contemplar la velocidad del sonido. ¿Vamos bien hasta ahora o alguien tiene una duda del problema? Solo, ¿cuál era la fórmula como que ya llegaste al final para sacar todo esto? ¿Te referís a Ah, como que ya todo despejado. esta? Pero ese 2 y el 4 van a variar, ¿o no? ¿O siempre va a ser igual? Ah, no, eso varía según el problema. ¿Sí? Ajá, eso está Porque bien. ponete este 4 viene de acá y ese 2 viene de acá, que eran los 2 segundos. Los 2 segundos que decía el problema. ¿Sí? Entonces, eso sí ya varía. Ah, ok. Sí, no Y ahí puedes como que usar esa expresión para todo, ¿va? Porque ahí sí ya cada problema es distinto. Mira, y el único dato que te dieron aquí fueron los 2 segundos. Digamos la gravedad y la velocidad del sonido, pues porque son constantes, pero solo los 2 segundos nos dieron, digamos. Cabal, y si se dan cuenta, o sea, estuvo interesante porque hicimos un problema bien complejo, porque la verdad es que es un problema complejo de análisis. Hicimos una gran resolución y solo nos dieron un dato. Entonces, es un problema interesante, solo dan un dato y hay que trabajarlo bastante. Y mira, ya este Por nivel ejemplo, si te dan un problema así, sí te tendrían que dar la velocidad del sonido, porque hay libros que usan distintos valores. Incluso la velocidad del sonido depende del medio, entonces, solo por si algún día les ponen un problema que use velocidad del sonido, que en física 2 sí, cuando vean vibraciones, ahí sí van a ver velocidad del sonido. Entonces, ahí sí a ustedes se los tienen que proporcionar. Ah, ok. Y mira, la complejidad de los problemas del examen van a ser así o esto sí ya fue como, si entendíamos esto ya estábamos, digamos. Mira, fíjate que yo no he Porque, o visto sea, a mí los no se me habría exámenes. ocurrido hacer todo eso. Ujú. Mira, yo no he visto los exámenes y tampoco puedo verlos, ¿va? Porque solo Saida y Elin, que son los catedráticos de sus secciones, tienen acceso, ¿verdad? Pero al menos con ellos son tan difíciles, la verdad. Entonces la recomendación que sí les puedo dar es que estos días que tengan, busquen en el libro los problemas que tengan más puntos. Porque el libro de Semansky, en la sección de problemas, aparecen con una cantidad de puntitos. Entonces, problemas de un punto, no los hagan. O mejor busquen problemas de 4 puntos o de 3, porque esos sí son problemas que de verdad, si los logran hacer varios, ya van preparados para el parcial. Y otra cosa, también busquen problemas con gráficas, porque eso sí me he dado cuenta con los años, de que a los catedráticos les gusta poner gráficas, así gráficas como lo que vimos aquí al principio, que les dan una gráfica y les dicen, saque el desplazamiento, saque la velocidad en tales puntos, saque cuánto tiempo, cuánta aceleración y todo eso. Entonces, ese es un consejo que les puedo dar. Aparte de complicados, busquen problemas con gráficas. Y mira lo de convertir gráficas de posición a velocidad, eso sí fijo nos ponen a hacer, pues. Convertir de posición a velocidad y de velocidad a aceleración, decís, Ajá. fíjate que eso ya va a depender del catedrático, porque si por ejemplo a ti, en tu sección, sí les enseñaron a hacer el cambio, cómo pasar de una posición tiempo a una velocidad tiempo, posiblemente Seguro sí. bien. Ajá, Sí. posiblemente sí venga.
Aunque no es muy común, porque pasar de una gráfica a otra es más cálculo que física, pero ahí sí que ya depende de quién Catedrático. te evalúe. Ujú. Pero tú practica, o sea, ustedes practiquen, siempre prepárense para los problemas más complicados. Mira, perdona el abuso, pero no sé si me podrías, o sea, podrías como que poner las fórmulas más como que básicas, que no tengo casi todas. No sé la verdad. Ahorita ahorita las voy a Gracias. desmontar. No, lo voy a poner en general. Están más generales. Lo único que cambia es que en movimiento de caída libre cambian la aceleración por gravedad y no olviden que siempre es negativa. Pero yo he visto que en caída libre hay veces que utilizan como que la gravedad positiva. Eso sí me he dado cuenta. Fíjate No sé que, por qué. fíjate que eso es un tema complicado, pero en realidad depende del libro. Pero la forma correcta de trabajar caída libre, o bueno, más bien, la forma más convencional, lo que hacen muchos libros, es que de una vez ponen el negativo aquí y usan la gravedad como un valor positivo. O por ejemplo, lo que yo hago, lo que he hecho toda la vida, es que yo siempre dejo el positivo, pero yo sé que por default la gravedad la voy a usar negativa. Entonces, eso sí, otro consejo, tengan mucho cuidado con eso. Si van a usar la expresión que ya trae el negativo, no vuelvan a poner negativo a la gravedad. Si van a usar la expresión que trae un positivo, entonces ahí se acuerdan de ponerle negativo a la gravedad, pero no mezclar. Eso sí, hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora sí. ¿Okay? ¿Alguien más con dudas? Sí, mira, o sea, yo no sé si los demás están de acuerdo, pero a mí, digamos, lo que más me cuesta es cada lo que te pregunté de pasar gráfica de posición a tiempo, digamos. Va. No sé si podríamos hacer un ejemplo, pero ya sí, digamos, con datos, digamos, así como para Sí, ya sacarlo. sí, sí, no hay problema. Gracias. Vamos a ver, pues. Va, tenemos una posición tiempo. Por ejemplo, me voy a inventar algo. Tenemos esta gráfica posición tiempo. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos de que, más bien mejor, vayamos pasito a pasito. Solo con ver la gráfica, ¿qué tipo de movimiento es? Constante, ¿no? No. ¿Cómo así? ¿Qué tipo de movimiento? O sea, aquí lo que entiendo es que solo está yendo para adelante en todo tiempo, pues, todo Ujú. momento. Sí, pero ¿es velocidad constante, aceleración constante o ninguno de los dos? Es positiva, o sea, tiene una pendiente, por así decirte, o sea, para arriba. Ujú. Es una recta, pues. ¿Velocidad constante o no? Cabal, es velocidad constante. Entonces, eso es algo que podemos decir ahorita. Va. Entonces, digamos de que a mí me están dando la ecuación. Entonces, sabemos que la posición, el desplazamiento más bien, o posición, es igual a este cuadrado.
digamos que a mí solo me están dando eso. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Si solo con ver esto, y yo les pregunto, ¿cuál es la aceleración? ¿Qué me podrían decir? La derivada de eso. Antes cero, ¿no? 20. 20. No. O sea, si digamos, si la velocidad es constante, la aceleración es cero. Ujú. Aquí me confundí, pero mucho. No era velocidad, pero era aceleración. Sí, porque es cuadrática. El movimiento presenta un modelo cuadrático, entonces es aceleración constante. Entonces, ahora sí, si solo con ver esto, ¿cuál es la aceleración? X igual a 20. ¿O no? No. Va, veamos pues. No voy a hacer cálculo ahorita porque no es el propósito de esto, sino que solo veamos. ¿Qué sabíamos así de las expresiones? Sabíamos esta expresión. Entonces, ¿qué sabíamos? Que lo que está multiplicando al tiempo, que está a grado 1, es la velocidad inicial. Y lo que esté multiplicando a la t cuadrado es la mitad de la aceleración. Entonces, sí, lo que está multiplicando a t cuadrado es 10. Y dijimos que esto es la mitad de la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? 5. ¿Seguros? 20. 20. Vale, Por eso 20. eso es. Ahí está. Entonces ya tenemos la aceleración. Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? Si ya tenemos la aceleración, ahora cambiamos a gráfica velocidad-tiempo. Entonces, ¿qué sabemos? Así a nivel matemático, ¿qué sabemos? Sabemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y derivar, si ya saben, ya lo vieron en cálculo. Entonces, derivemos la expresión de la posición. Entonces, velocidad es derivada de posición con respecto a tiempo. Entonces, si lo derivamos, bajamos el 2 y le restamos el grado, tendríamos 20t. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Como la t está a grado 1, es constante. ¿Sí? Es velocidad, no, perdón, la velocidad cambia constantemente. O sea, ahí está. Entonces, asegúrense, por ejemplo, digamos de que ya si hacemos más formalmente este problema, tendríamos que dibujar esa pendiente a 20. Esa pendiente tendría que ser 20. Entonces, ya diríamos, esta es gráfica velocidad-tiempo. Perfecto. Ya sacamos la gráfica velocidad-tiempo. Entonces, no hay que ir como que no hay que complicarse tanto, si se dan cuenta, porque solo con ver el grado, literalmente, que vimos es de grado 1, entonces es lineal. Entonces, más, ahí se nos simplifica bastante. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que la expresión velocidad es igual solo a 20t. Entonces, la expresión que sabemos es que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, el valor que está solo es la velocidad inicial. No tenemos un valor que esté solo. Por lo tanto, la velocidad inicial es 0. Ahora, lo que está multiplicando la t es la aceleración.
Por lo tanto, la aceleración es 20 metros por segundo cuadrado. Ya lo habíamos sacado anteriormente. Entonces, ahora hagamos la gráfica aceleración-tiempo. Entonces, aquí tenemos, vamos a sacar la gráfica. Entonces, sabemos que la aceleración, como es el cambio de la velocidad, entonces vamos a decir que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, literalmente solo vamos a derivar 20t. La derivada de 20t es 20. ¿Sí? Entonces, literalmente, esta es la función. Es una constante. Una constante que está en 20 todo el tiempo. Entonces, aquí está. Vamos a ponerle aceleración tiempo. Entonces, fíjense cómo solo a partir de una expresión conseguimos las tres gráficas y conseguimos todos los datos que necesitamos. Mira, y si digamos la de posición hubiera sido, o sea, ahí la hiciste como que una cuadrática exponencial, digamos. ¿Sí? Si hubiera sido, digamos, como una polinomial, así con picos y como todo, ahí sí hubiéramos tenido que ir haciéndolo por tramos, ¿no? Sí, cabal. Si por ejemplo, si les viene algo así, que posiblemente sí les venga algo así, un tramo cuadrático, de ahí otro lineal y de ahí uno constante. Entonces, ahí sí, cabal, como decís, lo que tendrían que hacer es ir por tramos. Entonces, primero podrían derivar este tramo, de ahí este tramo y de ahí este. Así se van. Entonces, cabal, bueno, qué bueno que tocaste ese punto. Cuando hagan este análisis matemático, váyanse por tramos según la expresión. No vayan a mezclarlo todo. Siempre hay que respetar en qué intervalos de tiempo se está llevando a cabo tal comportamiento de la partícula. Ah, ok, entiendo. Perdón, ¿el último es una constante o hacia abajo? Ese último es una constante. ¿Decías ese? O de la gráfica de arriba. No, sí, ese, gracias. Ah, va. Y la derivada, o sea, si eso fuera la función que nos dan, la velocidad, esa constante, ¿qué sería? Una recta, ¿ok? En cero. En cero. Sí, Ah, va. acuérdense que la derivada de una constante siempre es cero. Ah, va. Entonces, ahí la de aceleración también sería cero. Sí, cabal. Cabal. Si por ejemplo tienen si la gráfica, por ejemplo, posición-tiempo es constante, al derivarla, obtienen cero. Entonces, la gráfica de velocidad-tiempo quedaría cero. Y si vuelven a derivar cero, les vuelve a quedar cero. Entonces, igual les quedaría cero la aceleración. Cabal. Ah, va. Y mira, pero ahí, digamos, tú nos diste, digamos, nos diste la función de la gráfica de posición tiempo, digamos. Ujú. Pero, por ejemplo, si no nos lo hubieran dado, lo tuviéramos que ir haciendo por pendientes. Vos decís si solo te hubieran dado la expresión y no la No, gráfica. si solo me hubieran dado la gráfica, no me hubieran dado el 10t cuadrado, solo la gráfica. Ah, Es que eso es lo que, pues, a nosotros Aida nos puso a hacer eso, que es lo que a mí medio me cuesta. O sea, solo nos da una gráfica de posición y por medio de las pendientes ella nos fue sacando la velocidad y la aceleración. sí, sí. Sí, cabal. Entonces, pues, si solo les dan la gráfica, ustedes tienen que calcular así pasito a pasito. Sí, eso sí, por ejemplo, voy a dibujar una gráfica. Si ustedes les dieran algo así,
Entonces, ahí sí, y no les dan ninguna expresión, ninguna expresión matemática. Entonces, ahí sí, a ustedes les tocaría, pasito a pasito, decir, tengo este intervalo de tiempo, tengo este desplazamiento, entonces tengo una velocidad. Aquí no se mueve, tiene velocidad 0. Aquí tiene otra velocidad, aquí tiene una velocidad negativa, aquí no se mueve y aquí otra velocidad negativa. Entonces van sacando pendientes, ya saqué pendientes, ya saqué las velocidades. Ahora voy sacando áreas, aquí tengo, voy sacando esta área. Aquí tenemos un triángulo, entonces saco este triángulo, luego este rectángulo. Igual aquí, van sacando todas las áreas. Y así es como ya van sacando poco a poco. Pero eso sí, es muy probable que sí les pongan un análisis de gráficas así, donde hayan varios tramos. Entonces ahí sí les tocaría ir poco a poco viendo todas las pendientes y todas las áreas. Ah, ok. Pero ahí Mira en una la pregunta. que tú era la de velocidad, ¿verdad? ¿Cuál? Esta. Esta de aquí es de velocidad, entonces las No, pendientes esta es de posición. de posición. Pero mira, es Ajá. que ya nos pone de posición, pero aquí, digamos, las rectas las hiciste lineales, digamos. Ujú, Pero ya nos pone así, digamos, ponete como la de arriba, como que curvas, ¿me entendés? ujú. Entonces ahí lo que yo no entiendo es cómo podía ir sacando las pendientes tan exacto, porque Mira, ahí, si les va a poner algo así, así de que sea, sí, que sea cuadrática, y no les dan expresión, les tocaría a ustedes sacar la expresión de la parábola. la extensión, La expresión, la expresión. ajá, la expresión de la parábola. Ahí sí les tocaría. No me acuerdo en qué capítulo. Si todavía tienen por ahí su libro de pensamiento cuantitativo, por ahí está el capítulo, creo que es en el capítulo ya de polinomios, donde ya aparece cómo calcular la expresión de una parábola. Entonces, si les han venido en hojas de trabajo o en tareas gráficas donde la posición tiempo tiene una curva, vayan practicando también eso, porque, pues, y no solo por esta clase, sino que por el futuro también va mucho ir practicando también esa parte, porque sí sirven, sobre todo en cálculo 2 sí sirve bastante dominar toda esa parte de parábolas y todo eso. Entonces, también consejos no solo para este curso, hay que vayan de una vez bajando libros de pensamiento cuantitativo y específicamente esto, si les busco de una vez. Que está. Creo que está en el capítulo 2, si no recuerdo mal. Esta es una edición más vieja, pero creo que los capítulos siguen iguales. Con funciones. Tal vez aquí les aparezca en este capítulo, en el 2.5. Sí, creo que ahí es donde les aparecería. Sí, en el capítulo de funciones cuadráticas. ¿Dudas? Sí, yo tengo una pregunta. Ujú. Mira, las pendientes entonces sirven para calcular la velocidad y el área sirve para encontrar el desplazamiento, entonces.
Depende de qué gráficas estés analizando. Si estás analizando una posición tiempo, la pendiente te saca la velocidad. Si estás analizando una velocidad tiempo, entonces la pendiente te tira la aceleración y el área, el desplazamiento. Y si estás en una aceleración tiempo, entonces el área te tira la velocidad. Ah, ya, gracias. Ujú. Sí, ahí sí ya depende de en qué gráfica estés analizando. Ok. Bueno, si no hay más dudas, los dejo para que disfruten su fin de semana. Ahí estudien, ahí repasan. Gracias, Julio. Ok, igual Adiós. cualquier consulta me cuentan. Ok, gracias. Julio. Feliz día. Adiós, feliz día. Feliz día. Bueno, gracias. Feliz día.